en Juventud Misionera. Trataremos la lectura Mateo 28 del 16 al 20. Pero los discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Galilea es el lugar donde Jesús comenzó su misión, anunciando el reino de Dios. Es el lugar del comienzo de su vida pública. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia Galilea, nuestro principio en el camino de la fe, nuestra propia realidad. Hoy los invitamos a reflexionar cómo fue la Galilea de cada uno con respecto a la pandemia. Cómo estaba nuestra fe en el comienzo de este camino, cómo ha ido transitando junto con la pandemia y dónde nos encontramos hoy. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Juventud Misionera. Este sábado, en razón de que el domingo es Pentecostés, vamos a estar tratando con mi compañera Rocío un tema muy especial. En base a una lectura de Mateo que trata sobre Galilea. Vamos a estar reflexionando acerca de nuestra Galilea, de nuestro comienzo en la pandemia, cómo está nuestra fe desde que comenzamos este camino tan especial hasta el día de hoy. Y bueno, como misioneros es importante reconocer cuáles son los problemas y los retos que nos pone no poder tener nuestra actuación pastoral como corresponde o como nosotros quisiéramos hacerla, bueno, debido a que por las cuestiones que del todos COVID conocemos, ¿no? Bueno, y bueno, a continuación vamos a leer unos temas que nos parecieron importantes para poder reflexionar sobre eso y explicarles un poquito. Vamos a los títulos. Bueno, como todos ya sabemos, el COVID-19 se ha extendido por todo el mundo, pero América Latina ha sido la más golpeada por las inequidades, el hacinamiento en grandes ciudades y los demás problemas que padecemos desde hace décadas nos hacen más vulnerables. Nosotras les dejamos como pregunta para que ustedes reflexionen si podemos seguir viviendo igual que antes de la pandemia y si podemos seguir misionando de la misma manera. En segundo lugar, queremos tratar el modelo económico y social que se vuelve contra el ser humano. Estamos hablando del capitalismo. Esta forma depredadora y codiciosa en la que el ser humano produce y comercializa los bienes pone en peligro la vida y convivencia justa y pacífica en el planeta Tierra. El Papa nos alienta a crear una nueva economía, siguiendo el modelo de San Francisco de Asís. Es decir, una economía que esté al servicio de la vida, que ponga en el centro la dignidad de la persona humana y se base en la ecología integral, es decir, que podamos mirar de manera íntegra todos los problemas sociales, ecológicos, con una mirada más justa de la realidad. Bueno, como consecuencia de este modelo económico y social que deja de lado al ser humano, crece la exclusión y la cultura del descarte. Esta forma de hacer de la economía descarta a muchos seres humanos. La mayoría de las personas de América Latina son dejados por fuera del grupo que disfruta de servicios sociales y de oportunidades para prosperar. Las prácticas de solidaridad deben crecer. Quienes trabajan por la justicia y tejen fraternidad representan la otra cara de la moneda de este sistema. La escucha del clamor de la tierra. Todos sabemos que no es posible tener una vida sana en una tierra enferma, con una ecología cada vez más dañada y desequilibrada. El cambio climático produce cada vez más desastres naturales que ponen en peligro la salud y la vida de los más vulnerables. El Papa nos invita a pensar en una ecología integral, en poder solucionar todos estos problemas sociales que vemos del capitalismo y por la economía, en conjunto con este pedido de ayuda que nos hace la Tierra, poder solucionar de manera conjunta y de manera justa todos estos problemas que vemos en la realidad. La creciente violencia en nuestras sociedades. El uso de la fuerza con fines de imponerse y dominar tiene muchas caras en América Latina. Por ejemplo, grupos armados ligados a mafias, al crimen organizado, conflictos relacionados con la minería, el petróleo o las agroindustrias. También sabemos que la violencia dentro de las casas aumentó muchísimo más con el confinamiento y se vieron afectadas las mujeres y los menores. Quedaron vulnerables y fueron los más afectados. Ahora nos preguntamos, ¿nos sentimos perturbados por la violencia? Otro conflicto que ha generado la pandemia
tiene que ver con la gran brecha educativa entre los niños que tienen y no tienen acceso al Internet. La pandemia justamente agrandó el abismo entre quienes pueden y no pueden estudiar. Muchos han perdido el año escolar y otros congelaron sus estudios al no tener acceso a Internet y otros recursos para seguir a distancia. El Papa Francisco nos convoca a un pacto global por la educación, para que todas y todos puedan formarse para la vida, el diálogo, la paz y la justicia. Los pueblos indígenas y afrodescendientes. Aunque parezca mentira, hay sectores donde aún no toman en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos y los siguen tratando como si estuvieran en la colonia. Los gestos concretos del Papa Francisco nos indican que la Iglesia de Cristo debe caminar de otra manera y en otro sentido. Relacionarlos de igual a igual con estos seres humanos y hermanas en toda América Latina, respetando su historia, sus culturas y su estilo del buen vivir, para vivir un nuevo Pentecostés eclesial. Un problema muy frecuente también en América Latina y sobre todo en nuestro país es el debilitamiento de los procesos políticos y democráticos. Una persona puede ayudar a los pobres, pero si se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Esto nos dice el Papa. Sin embargo, nuestra gente, sobre todo los jóvenes, nos hemos desencantado de la política, de los políticos y de la democracia, porque la prosperidad llegó para pocos y muchos quedaron excluidos. El Papa nos convoca a rehabilitar la política. Dice que es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. ¿Estamos respondiendo realmente a este llamado? El envejecimiento de la población. Los ancianos son dejados atrás por sus propias familias y por el Estado, que se queda corto con los beneficios de la seguridad social. Los adultos mayores sufren de soledad, hambre, frío y tristeza. Son considerados inservibles por la cultura del descarte. El Papa Francisco nos llama a cuidar la fragilidad de cada anciano. Ahora nos preguntamos, ¿qué está pasando en nuestra comunidad? Ahora les dejamos como tarea, como reflexión de la semana, que piensen si hay algún otro tema que consideren de importancia, cómo nos afecta, por qué es de real importancia. También les dejamos que piensen individualmente qué es lo que más nos duele de esta realidad que estamos viviendo y qué es aquello que nos da esperanza. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho el programa de hoy. Nosotras con mi compañera siempre lo disfrutamos. ¿Cómo te sentiste vos hoy? Yo la verdad que me sentí excelente haciendo este programa de hoy día. Me divertí mucho y bueno, risas no faltaron. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Y bueno, los esperamos el próximo sábado. Chao. Chao.